El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Mi nombre es Jocelyn Hernández Osorio. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio. A continuación les hablaré del tema de entrevista de trabajo en la materia de gestión de capital humano. ¿Qué es una entrevista de trabajo? Es la fase del proceso de selección donde el entrevistador analiza a fondo al candidato para comprobar su idoneidad para el puesto ofertado. También es el encuentro presencial entre el candidato y el entrevistador de recursos humanos encargado de liderar el proceso de selección de personal para elegir el candidato más ideal para el puesto. ¿Cuál es la finalidad de la entrevista de trabajo? Es determinar la adecuación de un candidato a una vacante específica dentro de una empresa determinada. Se busca orientar el desarrollo del potencial profesional de un modo eficaz para la empresa y también para el interesado. Se debe intentar ayudar a que la persona interesada pueda desempeñar adecuadamente sus responsabilidades en el puesto que ocupará. Para ello, a lo largo de la misma, se reconocerán los éxitos logrados analizándolos de la manera independiente. La importancia de la entrevista de trabajo. En una entrevista laboral es quizás el punto más decisivo en la contratación del personal para una empresa, porque permite descubrir las verdaderas habilidades y falencias de cada candidato. Puede ser su formación, características y habilidades personales, conjunto de sus capacidades personales, capacidades de comunicación, la seguridad, control de personalidad y el grado de sociabilidad. Modelos de entrevista. La primera es entrevista tradicional. Esta está basada en presentación de empresa, presentación del cargo, datos de identificación, información familiar, información académica, información laboral y expectativas frente al cargo. En la entrevista tradicional se centra en dar consejo experto, repetir dichos, intentar persuadir, actuar con autoridad y ser rápidos. La otra es entrevista por competencias. Las competencias son las características de la personalidad devenidas en comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Está basada en competencias, conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes, destrezas del trabajador. Tipos de entrevista. La primera es entrevista estructurada. Todo lo que ocurra en el encuentro está programado y estudiado. La secuencia de preguntas, el tono de conversación, los distintos temas a tratar, etc. El segundo es entrevista libre. En esta situación el reclutador acude a la entrevista teniendo muy claro los objetivos que requieren el puesto de trabajo y las aptitudes que debe tener el candidato. El tercero es entrevista mixta o semiestructurada. El reclutador aplicará una estrategia mixta que consta por una parte de realización de preguntas abiertas al candidato donde se personaliza y se improvisa. El cuarto es la entrevista de tensión. Tiene como finalidad evaluar la capacidad de reacción del candidato ante situaciones de estrés y presión que se pueden dar en el día a día de un puesto de trabajo. Y el quinto es entrevista por competencias. Es el tipo más utilizado en el momento actual en el que la búsqueda del talento se ha convertido en una prioridad para cualquier reclutador. Sugerencia práctica para una buena entrevista. Aquí se tienen varios pasos que son: consigue información extra sobre la empresa y el puesto que ofrece. Prepara las preguntas de la entrevista. Prepara sus referencias. Practica su presentación. Actúa correctamente durante la entrevista. Cuida su entrada. Tiene un buen lenguaje corporal y toma nota y escucha con atención y cómo debe terminar la entrevista. ¿Qué valida la entrevista de trabajo? Conseguir información directa y auténtica sobre su trayectoria profesional y personalidad. Necesitan contrastar y completar los datos de un currículum que ya es apto para ese puesto de trabajo. Es averiguar la adecuación de su perfil a la empresa y al puesto ofertado. Se trata de averiguar si tiene los conocimientos, experiencias, habilidades
actitudes y motivación necesarios para encajar en la empresa y en el puesto. Investigaciones de referencias del personal antes de ser seleccionados. Representan la forma más práctica a la que recurren los empleadores para verificar y completar la información aportada durante el proceso de contratación. Proveen información sobre las motivaciones, evaluación y objetivos profesionales del candidato. También verifican la información que el candidato ha proporcionado. Ayuda a evaluar el potencial del éxito del candidato en el puesto. Ayuda a clasificar candidatos y pasar a una selección final. Proteger su departamento de las reclamaciones de contratación negligente. Componentes de la entrevista. Para prepararse correctamente una entrevista hay que analizar algunas cuestiones. 1. El entrevistador. Es la persona que dirige la entrevista, debe dominar el diálogo, presenta al entrevistado y el tema principal, hacer preguntas adecuadas y cerrar la entrevista. 2. El entrevistado. Deberá ser una persona que interese a la comunidad, dicha tenga la idea o experiencia importante que debe transmitir. 3. El puesto. Perfil solicitado y condiciones ofrecidas. Análisis del puesto de trabajo es el proceso que permite determinar las conductas, tareas y funciones que están comprometidas en el contenido de un puesto de trabajo y los requisitos que debe cumplir el aspirante al cargo. 4. La empresa. ¿Quiénes son y qué hace? Tamaño de la firma. Investigar tendencias de mercado y previsiones de negocio para la empresa. Responsabilidades y posibilidades de promoción dentro de la empresa, formación, etc. Preparación, fases, guía e información de la entrevista. ¿Cómo se prepara la entrevista de trabajo? Lo primero que se debe tener en cuenta es el objetivo donde se destaca entre los demás candidatos. Para presentarse a una entrevista es importante prepararla con anterioridad y, de ser posible, hacer simulaciones de entrevistas previamente, para intentar dar respuesta a posibles preguntas de distintos tipos de entrevista. Fases para la preparación de una entrevista. 1. Preparación. Las entrevistas de selección deben ser preparadas de alguna manera. Aunque el grado de preparación varíe, debe ser suficiente para determinar los objetivos específicos de la entrevista. Es decir, el método para alcanzar el objetivo de la entrevista, la mayor cantidad de posibles de información acerca del candidato. Entorno físico. Es importante el entorno físico donde se realiza la entrevista. Se recomienda tener preparada una mesa con 2 sillas, una enfrente a la otra. Se deben evitar interrupciones durante la entrevista. 3. Charla introductoria. El principio de la entrevista es un método idóneo para restar un poco de tensión a los candidatos, que será necesario si no se quieren cometer errores en la evaluación de los candidatos. 4. Recepción. En la misma toma de contacto, es conveniente presentarse, sonreír y mirar a los ojos al candidato, ya que transmite seguridad. Guía de la entrevista. Aquí se abarcan 6 pasos. El primero es elaborar un guión sobre los datos que interesen de los candidatos. Son datos personales, aclarar las posibles dudas con el candidato respecto a su nombre y apellido. Comentar otros datos de interés como son estado civil, edad, hijos, etc. 2. Formación. Preguntar sobre los estudios o cursos de formación, dónde los realizó y qué aprendió. 3. Experiencia profesional. Preguntar sobre qué experiencias tiene, qué funciones realizó, cuántos trabajos ha tenido, por qué ha causado baja en ellos y aspectos técnicos que puedan resultar interesantes. Candidato. Al final de la entrevista, el entrevistador profundiza un poco más acerca del puesto de trabajo o de la empresa, además de brindar la oportunidad al candidato de realizar alguna pregunta. Fase de la despedida. Se debe procurar que el candidato se vaya por una buena impresión de la empresa y no hacer promesas que no se puedan cumplir. Fase de recapitulación. Tomar nota de todos los datos importantes a lo largo de la entrevista y hacerlo siempre inmediatamente después de la conclusión de la misma. Informes de la entrevista.
El resultado y conclusiones de la entrevista deben ser redactados inmediatamente después de la finalización de la misma, con el objetivo de no omitir ningún dato que distorsione el resultado logrado. El informe debe ser claro, concreto e inteligible por si posteriormente alguien sienta la necesidad de consultarlo. En algunas organizaciones ya existe el modelo de informe estandarizado. Factores de la entrevista. En el desarrollo de la entrevista, el entrevistador deberá tomar en cuenta algunos factores, como son crear el clima de confianza, iniciar entrevista con preguntas sencillas, realizar preguntas abiertas que le permitan al entrevistador conocer la personalidad del entrevistado, formular pregunta por pregunta y mencionarla solo una vez, escuchar con atención e interés, planear el tiempo necesario para cada punto y evitar interrupciones. ¿Qué preguntas te puede realizar el entrevistador en una entrevista dirigida? 1. ¿Por qué te interesa el puesto? 2. ¿Qué sabes de nuestra empresa? 3. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 4. ¿Por qué dejaste tu anterior trabajo? ¿Por qué quieres cambiar de empleo? 5. ¿Cuál es tu meta en la vida? 6. ¿Cómo manejas la presión? 7. ¿Cuál es tu mayor debilidad o defecto? 8. ¿Cómo describirías tu trabajo ideal? 9. ¿Cómo te ves en 5 o 10 años? 10. ¿Coincide el puesto con tus expectativas a futuro? Como conclusión del tema, la entrevista es una forma de interacción social donde el investigador se sitúa frente al investigado y le formula preguntas. Como instrumento de la investigación social, la entrevista tiene una gran importancia, ya que esta permite obtener determinadas conclusiones sobre lo que se está investigando. El investigador debe estar en la capacidad de poder manejar esta técnica, ya que esto le es de gran ayuda al momento de realizar su investigación. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero y la información les sea de gran ayuda.